escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao, historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Primera parte, en pos de la utopía. 1. Dos rivales. La muerte de Stalin en 1953 fue una liberación para Mao. Durante más de 30 años, Mao se había visto obligado a acudir como suplicante al líder del mundo comunista. Desde que un agente soviético le entregara a sus 27 años un primer pago de 200 yuanes para cubrir los gastos de viaje hasta el Congreso Fundacional del Partido Comunista de China en Shanghai, la vida de Mao se había visto transformada por el dinero ruso. No tuvo problemas en aceptar el dinero y se valió de sus relaciones con Moscú para guiar a una desastrada cuadrilla de guerrilleros al poder supremo. Pero no sin tener que sufrir interminables reprimendas de Moscú, destituciones y disputas con los asesores soviéticos en torno a las políticas del partido. Una y otra vez, Stalin obligaba a Mao a arrojarse en brazos de su acérrimo enemigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, líder del partido nacionalista Kuomintang, que gobernaba buena parte de China. Stalin otorgaba muy poco reconocimiento a Mao y a sus campesinos soldados y favorecía abiertamente a Chiang, aún después de que el Kuomintang liderara una sangrienta matanza de comunistas en Shanghai en 1927. Durante casi toda una década, las tropas de Chiang acosaron sin piedad a un acorralado Mao y obligaron a los comunistas a refugiarse en una base situada en la montaña, y luego a recorrer 12.500 kilómetros hacia el norte en una retirada que posteriormente recibiría el nombre de Larga Marcha. En 1936, a raíz del secuestro de Chiang en Xi'an, Stalin envió un telegrama urgente a Mao para ordenarle que dejara marchar ileso al rehén. Al año siguiente, después de que Japón invadiera China, Stalin volvió a exigirle a Mao que formara un frente único con su archienemigo y mandó aviones, armas y asesores al régimen del Kuomintang. Todo lo que Mao logró que le entregaran durante la Segunda Guerra Mundial fue un avión cargado de octavillas. En vez de enfrentarse a los japoneses, Mao se dedicó a consolidar sus fuerzas en el norte de China. En 1945, finalizada la guerra, Stalin, con su habitual pragmatismo y su falta de contemplaciones, firmó un tratado de alianza con el Kuomintang y rebajó las expectativas de apoyo a los comunistas en caso de guerra civil. Poco después de la rendición de Japón, se reanudó la guerra a gran escala entre comunistas y nacionalistas. Stalin, una vez más, se quedó al margen y llegó a advertirle a Mao que no se buscara problemas con Estados Unidos, que apoyaban a Chiang Kai-shek, reconocido como líder de rango mundial en el contexto de la derrota de Japón a manos de los aliados. Mao hizo oídos sordos. Los comunistas acabaron por triunfar. Cuando llegaron a la capital, entonces Nanjing, la Unión Soviética fue uno de los pocos países que autorizaron a su embajador a huir con el Kuomintang. Aun cuando la victoria de Mao pareciera inevitable, Stalin seguía sin querer comprometerse con él. El líder soviético lo hallaba sospechoso desde todos los puntos de vista. ¿Qué clase de líder comunista puede temer a los trabajadores?, se preguntó Stalin cuando Mao detuvo a su ejército durante varias semanas a las puertas de Shanghai, porque no quería hacerse cargo de la alimentación de sus habitantes. Después de leer traducciones de los escritos del líder chino, Stalin llegó a la conclusión de que Mao era un rústico, un marxista de las cavernas. Lo menospreció por feudal. No se podía dudar de la rebeldía y la testarudez de Mao. Difícilmente se podría explicar de otro modo su victoria sobre Chiang Kai-shek, obligando a retirarse a Taiwán. Pero era precisamente su orgullo y su independencia lo que preocupaba tanto a Stalin, dada su inclinación a ver enemigos por todas partes.
Y si Mao le salía igual que Tito, el líder yugoslavo expulsado de la familia comunista por su disidencia frente a Moscú, Tito ya le había dado bastantes problemas y Stalin no veía con buenos ojos la posibilidad de que un régimen que había llegado al poder sin su ayuda gobernara un extensísimo imperio en las mismas fronteras de la Unión Soviética. Stalin no se fiaba de nadie, y mucho menos de un rival en potencia que, con toda probabilidad, se guardaba una larga lista de agravios. Mao, ciertamente, era incapaz de olvidar un desaire, y estaba muy resentido por el trato que le había dispensado Stalin, pero no había nadie más a quien pudiese recurrir. El régimen comunista necesitaba desesperadamente reconocimiento internacional, así como ayuda económica para reconstruir un país destrozado por la guerra. Mao proclamó una política de inclinarse hacia un lado, se tragó su orgullo y buscó un acercamiento con la Unión Soviética. Varias peticiones para concretar una cita con Stalin solo hallaron desdén. Por fin, en diciembre de 1949, los rusos le pidieron a Mao que acudiera a Moscú. Pero en vez de recibirlo como al líder de una gran revolución que había llevado a una cuarta parte de la humanidad a la órbita del comunismo, lo trataron con frialdad, como a un huésped más entre los muchos otros delegados que viajaron a Moscú para celebrar el 70º aniversario de Stalin. Después de un breve encuentro, trasladaron a Mao a una dacha fuera de la ciudad y le hicieron pasar varias semanas en aislamiento a la espera de la recepción formal. A medida que pasaban los días, le iba mostrando cuál era su humilde posición dentro de la hermandad comunista, que giraba en su totalidad en torno al dictador soviético. Cuando Mao y Stalin se encontraron por fin, todo lo que logró el primero fue $300 millones en ayuda militar, pagaderos a lo largo de 5 años. A cambio de esta suma tan escasa, Mao tendría que avenirse a importantes concesiones territoriales que en cierto modo recordaban a los desiguales tratados que China había tenido que firmar durante el siglo XIX. El control soviético de Lushun, Port Arthur y del ferrocarril transmanchuriano quedó asegurado hasta mediados de la década de 1950. También debería otorgar derechos sobre los depósitos minerales de Xinjiang, la provincia más occidental de China. Pero, de todos modos, Mao consiguió la firma de un tratado que garantizaba protección mutua en caso de agresión por parte de Japón o de sus aliados, especialmente de Estados Unidos. Aún antes de que Mao y Stalin firmaran el Tratado de Alianza y Amistad, Kim Il-sung, el guerrillero comunista que se había hecho con el control del norte de Corea después de la división del país en 1948, había contemplado la reunificación de la península por medio de la fuerza militar. Mao brindaba su apoyo a Corea del Norte porque veía a Kim como un aliado comunista contra Estados Unidos. La guerra de Corea estalló en junio de 1950, pero dio lugar a la intervención de los estadounidenses en defensa del sur. Al enfrentarse a la fuerza abrumadora de la aviación y a los batallones de tanques, el acorralado Kim tuvo que replegarse hasta la frontera chino-coreana. Mao temía que los estadounidenses cruzaran el río Yalu y atacaran China, y por ello mandó voluntarios a luchar en Corea, confiado con el apoyo aéreo que le había prometido Stalin. A continuación tuvo lugar una guerra atroz. Las bajas del bando chino fueron todavía más cuantiosas porque finalmente Stalin envió muy pocos aviones. Cuando el conflicto encalló en un cruento empate, Stalin se entrometió repetidamente en las negociaciones para impedir que llegaran al buen puerto. Como último insulto, Stalin exigió que China le pagara por el equipamiento militar soviético que había mandado a Corea. Su muerte en 1953 propició que se firmara rápidamente un armisticio. A lo largo de 30 años, Mao había sufrido humillaciones a manos de Stalin. Había aceptado la subordinación a Moscú por mera necesidad estratégica.
La guerra de Corea había aumentado su resentimiento contra el patronazgo soviético. Era un resentimiento ampliamente compartido por el resto de dirigentes chinos, quienes también anhelaban que su país se viera en una situación de igualdad en sus tratos con Moscú. La guerra de Corea también reforzó la autoridad de Mao sobre sus colegas de partido. El presidente había guiado el partido a la victoria en 1949. Corea también era su victoria personal, porque había forzado la intervención cuando otros altos cargos del partido aún vacilaban. Era el hombre que había luchado contra Estados Unidos y había quedado en tablas, aunque sus propios soldados hubieran tenido que pagar un coste tremendo por ello. Descollaba entre sus compañeros. Mao, igual que Stalin, era incapaz de ver a otra persona como un igual y, también como Stalin, no dudaba de su papel en la historia. Estaba seguro de su propio genio e infalibilidad. Tras la muerte de Stalin, Mao vio por fin una oportunidad de independizarse del Kremlin y de hacerse con el liderazgo del mundo socialista. El presidente estaba convencido de ser la luminaria que guiaba al comunismo, de que faltaba muy poco para que éste aplastara al capitalismo y de que él mismo, en consecuencia, era el eje histórico en torno al cual giraba el universo entero. ¿Acaso no había guiado a sus hombres a la victoria y había llevado a cabo una segunda revolución de octubre para una cuarta parte de la humanidad? Stalin no podía ni siquiera presumir de haber presidido la revolución bolchevique, y todavía menos Nikita Khrushchev, el hombre que poco después se hizo con el poder en Moscú. Tosco, voluble e impulsivo, Khrushchev era visto por muchos que lo conocían como un patán, que no destacaba ni por capacidad ni por ambición. Fue precisamente esta fama la que le permitió sobrevivir bajo Stalin. La condescendencia con que éste lo trataba lo había salvado del destino de colegas mucho más aventajados que habían sido torpes en sus tratos con el dictador. Stalin, en cierta ocasión, lo había llamado en tono de burla «mi pequeño Marx», y tras darle golpecitos en la frente con la pipa, había dicho «suena a hueco». Khrushchev era la mascota de Stalin, pero este último compartía la paranoia de su predecesor, y su engañosa torpeza ocultaba a un hombre astuto y con enormes ambiciones. Khrushchev había criticado mordazmente el trato que Stalin había dispensado a Mao y aspiraba a replantear las relaciones con Beijing sobre nuevas bases. Khrushchev se veía a sí mismo como tutor bien intencionado de Mao. Guiaría al campesino rebelde hacia formas más ilustradas de marxismo. Khrushchev también desempeñó el papel de benefactor munificente. Ordenó un gigantesco traspaso de recursos tecnológicos. Centenares de fábricas y centrales energéticas se financiaron por medio de la ayuda soviética. Envió a China asesores en todos los terrenos, desde la energía atómica hasta la ingeniería mecánica, y unos 10.000 estudiantes chinos se formaron en la Unión Soviética durante los años que siguieron inmediatamente a la muerte de Stalin. Pero los dirigentes de Beijing no mostraron gratitud alguna, sino que entendieron aquella generosidad como algo que se les debía y trataron de incrementar la ayuda militar y económica a base de regatear, suplicar y engatusar. Khrushchev se avino a ello. Fue demasiado lejos y tuvo que forzar a sus colegas de partido en Moscú a aceptar la entrega de ayudas que superaban en mucho lo que la Unión Soviética podía permitirse. Khrushchev se había complicado la vida para socorrer a Beijing y esperaba una generosa compensación. Sin embargo, Mao lo trató con desprecio. Había encasillado a Khrushchev en el mismo papel de advenedizo tosco e inmaduro del que él mismo había estado tan deseoso de escapar. El momento clave llegó en 1956, cuando Khrushchev denunció los crímenes de su antiguo señor en un informe secreto que presentó en un congreso del partido, sin consultarlo con Mao. El presidente elogió el discurso porque barruntó
que debilitaría la autoridad de Moscú en el seno del bloque comunista. Pero jamás perdonó a Khrushchev, porque estaba acostumbrado a interpretar el mundo como si él mismo hubiera sido su centro, y entendía que la desestalinización podía socavar su propia autoridad. Rebajar a Stalin implicaba cuestionar a Mao, porque éste se comparaba constantemente con el dictador soviético, por larga que fuese la lista de agravios que guardaba contra él. Mao creía ser el único que se hallaba a una altura suficiente como para emitir un juicio sobre los errores y los éxitos de Stalin. Además, los únicos que se beneficiarían de un ataque contra Stalin serían los estadounidenses. Lo más grave de todo era que la crítica contra Stalin implicaba que también era permisible criticar al propio Mao. El discurso secreto de Khrushchev había suministrado munición a cuantos temían el poder cada vez mayor del presidente y deseaban un retorno al liderazgo colectivo. En el 8º Congreso del Partido, que tuvo lugar en Beijing en septiembre de 1956, se eliminó de los estatutos del partido una referencia al pensamiento Mao Zedong. Se encomió el principio del liderazgo colectivo y se atacó ferozmente el culto a la personalidad. Mao se veía constreñido por el informe secreto de Khrushchev y no le quedó otro remedio que aceptar estas medidas, a cuya elaboración él mismo había contribuido durante los meses previos al Congreso. Pero el presidente se sintió menospreciado y en privado no ocultó su ira. Mao sufrió otro revés a finales de 1956, cuando el segundo pleno del Congreso del partido echó el freno a su política económica conocida como marea alta socialista. Hacía un año que un impaciente Mao, descontento por la lentitud del desarrollo económico, había tildado repetidamente de mujeres con los pies vendados a los que habría preferido un progreso más lento. Profetizó que la colectivización acelerada del campo provocaría un salto en la producción agrícola y en enero de 1956 solicitó incrementos en la producción de cereales, algodón, carbón y acero que estaban desprovistos de todo realismo. La marea alta socialista, que posteriormente algunos historiadores llamarían pequeño salto adelante, no tardó en causar problemas. La producción industrial de las ciudades se resintió de todo tipo de restricciones y atascos, porque los recursos y materias primas requeridos para incrementarla no estaban disponibles. La colectivización halló mucha resistencia en las zonas rurales. Los granjeros sacrificaban a los animales y escondían el grano. Algunas provincias sufrieron hambrunas ya durante la primavera de 1956. En un intento por reducir los daños provocados por las tácticas de choque del presidente, el primer ministro Zhou Enlai y el planificador económico Chen Yun pidieron que se acabara el avance temerario Mao Jin y trataron de reducir el tamaño de las granjas colectivas, recuperar formas limitadas de mercado libre y permitir un mayor margen de acción a la producción privada en el campo. Mao, frustrado, lo interpretó como un desafío personal. Un editorial publicó en junio de 1956 en el Renmin Ribao, Diario del Pueblo. Criticó la marea alta socialista por tratar de hacerlo todo de un día para otro, y le fue entregado a Mao para que lo tuviera en cuenta. El enfurecido Mao garabateaba junto a la cabecera: «No pienso leerlo». Más adelante se preguntaba: ¿por qué voy a leer algo que me insulta? Su posición se había debilitado todavía más porque Khrushchev, en su discurso secreto, había puesto de relieve el fracaso de las políticas agrícolas de Stalin, entre las que se hallaba la colectivización del campo. La crítica contra Stalin semejaba a una evaluación involuntaria del esfuerzo colectivizador de Mao. El 8º Congreso del partido puso fin a la marea alta socialista. La humillación fue todavía mayor cuando Mao, a pesar de las graves reservas de otros dirigentes, alentó la crítica abierta contra el partido durante la campaña de las 100 flores lanzada en abril de 1957.
Mao llamó a las personas corrientes a expresar sus opiniones porque pensaba que con ello quedaría en evidencia un pequeño número de derechistas y contrarrevolucionarios. Así se impediría que se repitiera el desastre provocado por la desestalinización en Hungría, donde una revuelta contra el Partido Comunista en todo el país en octubre de 1956 obligó a las fuerzas soviéticas a invadirlo, aplastar brutalmente toda oposición e instalar un nuevo régimen respaldado por Moscú. Mao explicó a sus reticentes colegas que lo que haría el partido en China sería dividir la oposición en muchos incidentes húngaros de poca entidad y resolverlos por separado. Conjeturó que un clima más abierto también ayudaría a consolidar el apoyo de científicos e intelectuales al desarrollo de la economía. El presidente erró seriamente en el cálculo, porque la luz de críticas que generó no solo cuestionaba el derecho del partido a gobernar, sino incluso el liderazgo del propio Mao. Respondió con la acusación de que estos críticos eran elementos perniciosos, interesados en la destrucción del partido. Puso a Deng Xiaoping al mando de una campaña antiderechista que llevó a cabo con extraordinaria brutalidad. Afectó a 500.000 de personas, muchas de ellas estudiantes e intelectuales deportados a comarcas remotas, donde cumplieron trabajos forzados. Mao pugnó por recobrar el control y todo el asunto terminó en un espantoso ridículo, pero su estrategia triunfó en parte porque creó las condiciones en las que podía asentar su propia preeminencia. Asediado por todas partes, cuestionando su derecho a gobernar, el partido cerró filas tras el presidente. El fracaso de la campaña de las 100 flores en junio de 1957 también confirmó la sospecha del presidente de que el conservadurismo derechista era el principal enemigo ideológico y de que la inercia derechista se hallaba tras la situación de estancamiento económico. Quería revivir las políticas de la marea alta socialista, desacreditadas por las continuas críticas de los mismos expertos a los que había tratado de ganarse. Si había tantos desafectos entre los intelectuales dotados de las habilidades profesionales y los conocimientos científicos necesarios para colaborar en el progreso económico, no sería políticamente acertado basar el futuro del país en su pericia. Liu Shaoqi, segundo al mando en el partido, compartía este punto de vista y cerró filas con el presidente en la aspiración a alcanzar objetivos más ambiciosos en materia de producción rural. En octubre de 1957, con el apoyo de Liu, Mao volvió a imponer el eslogan en el que cristalizaba su proyecto: más grande, más rápido, mejor y más económico. También logró sustituir el término avance temerario, Mao Jin, con sus connotaciones de precipitación e imprudencia, por salto adelante, Yue Jin. En un momento en el que la campaña antiderechista se desarrollaba con toda su ferocidad, fueron pocos los dirigentes del partido que se atrevieron a oponerse. Mao se salía con la suya y estaba preparado para desafiar a Khrushchev.